Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gibran Miguel, formador de abogados, anfitrión del podcast Secreto Profesional y, lo más importante, anfitrión en esta ocasión de esta mesa de discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas que se circunscribe en este ámbito de la ética y de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Me acompañan para debatir esta mesa dos auténticos titanes del derecho, grandes amigos a quienes yo personalmente estimo y admiro y que además son grandes amigos ya de este canal y de esta plataforma de discusión. Muy buenas tardes a ambos, al doctor Rafael Estrada Michel. ¿Cómo estás, Muy doctor? querido Buenas Gibran, tardes. qué bárbaro, ¿eh? Más bien la admiración va de aquí para allá. No, Muchas no, no, es gracias a mutua. ti, a Cristi Ursáis, por supuesto, a Memo García Naranjo. Es un honor volver a estar aquí. Abrazo grande. Gracias. Y doctor Salvador Cárdenas, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gibran. Me da mucho gusto estar una vez más aquí, invitado como siempre por Cristina Ursáis, que no escatima esfuerzos en estar organizando estas mesas en las que podemos hablar de temas de enorme actualidad y desde una perspectiva también académica, ¿no? Un saludo, gracias Cristina, un saludo también a Rafael Estrada, como siempre me da mucho gusto Es un compartir privilegio, con Salvador, ustedes. escucharte. Bienvenido, Gracias a Salvador. Guillermo también. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias. Y bueno, pues por supuesto que también nos acompaña la doctora Cristina Ursáis Lares, quien es la organizadora de esta mesa y que junto con Guillermo García Naranjo pues han hecho posible que esta mesa de discusión se lleve a cabo y que pues pueda llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que sin duda es un tema sumamente álgido, sumamente ríspido y más en este contexto de pandemia. Me refiero a la obligatoriedad de las vacunas. Obviamente este no es un tema propio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa la COVID-19. Pero bueno, al margen de eso, además tenemos otro tema que se suma a este esquema o a este programa de vacunación, que es qué tanta posibilidad tiene el Estado de coaccionar o de obligar a la población a recibir esta vacuna. Es importante, es necesario, es solamente recomendable que la población se vacune. ¿Realmente existe algún riesgo de salud que pueda desarrollarse en el futuro por aplicarse la vacuna o por no aplicársela? Estas son preguntas que ya se han estado comenzando a ventilar y desde luego pues el derecho no puede quedar ajeno a ella. Se puede abordar desde muchas ópticas, así que cedo la palabra a estos dos titanes del derecho, como les decía hace un momento. Doctor Cárdenas, ¿usted qué nos podría decir respecto de la obligatoriedad de las vacunas desde el punto de vista Bueno, ético? como tantas cosas cuando se abordan desde esta perspectiva ética, Gibran, pues se polarizan, ¿no? Y yo creo que es un tema que actualmente se ha polarizado, increíble, pero cierto que el tema de las vacunas se plantea incluso en términos de creencia, ¿no? Esa palabra ha estado muy viva en las discusiones y también en las movilizaciones que se han dado para rechazar la vacuna o para promover su obligatoriedad. Y yo creo que no es cuestión de creencias, ¿no? Yo creo que aquí una vez más hablar de ética requiere separarla del mundo de las creencias, porque de lo contrario, pues entonces caeríamos en una actitud contestataria, pero no dialógica, no dialogante, ¿no? Que no nos lleva a nada, ¿no? Incluso a mí, cuando he expresado mi opinión en algunos foros o plataformas, etcétera, me han dicho así, respeto sus creencias, ¿no? Como si yo estuviera expresando mi fe o mi falta de fe, cosa que no jamás expresaría en público, mi fe o mi falta de fe en
la diosa vacuna, ¿no? Respecto a lo primero, la veracidad, pues lo primero sería que supiéramos si realmente la vacuna tiene los efectos que dice tener. Para esto, yo creo que los criterios de veracidad podríamos dividirlos en dos. Ex ante y ex post, diríamos, pues, ¿no? O a priori y a posteriori. Los argumentos a priori, pues nos llevarían a pensar que la vacuna debe ser obligatoria porque ya se produjo, es una vacuna realmente, es decir, cumple la función de asociarse a nuestro sistema inmune para rechazar el virus, cosa que no es verdad, porque no ha habido el tiempo suficiente para que esa verificación de a priori se lleve a cabo. Es decir, no, para que una vacuna pueda saberse si tiene los efectos que dice tener de modo taxativo, requiere de algo que no podemos tener ni forzar, y se llama tiempo. Y respecto a la veracidad ex post, digamos, o posteriori, pues el criterio ahí para decir si es ético o no su obligatoriedad, creo que sería los datos que arroje la investigación sociológica, es decir, encuestas y estudios sociológicos cuantitativos y que nos den índices de efectos positivos o negativos, lo cual tampoco hay. Hay quienes han ofrecido supuestos índices de valoración y diciendo que la vacuna, por supuesto que está demostrado cuantitativamente su aportación para combatir, me refiero incluso a estudios de ciudades o de países o regiones. Bien, y ex post, es decir, por los efectos que haya podido dar. Y respecto al bien, pues lo que se podía alegar, dije que los dos criterios serían veracidad y bien. Pues respecto al bien, yo creo que lo que se podría decir o lo que se podría alegar a favor de la obligatoriedad, pues es la necesidad, nos mencionabas tú, Gibran, hace un momento, de un criterio de la Suprema Corte, ¿verdad?, de que el Estado favorezca la salud pública general. Entonces, aquí la cosa sería si el Estado tiene los elementos necesarios para imponer esa obligatoriedad. Y el criterio sería, pues, que la obligatoriedad de la vacuna contribuyera de manera directísima a la salud pública, a la salud general, ¿no? Esto, desde luego, pues si no está demostrado lo primero, es muy difícil que podamos demostrar lo segundo. Es decir, si no tenemos un claro criterio de veracidad respecto a la utilidad de la vacuna, tampoco podemos, evidentemente, tener un claro criterio de su bondad y, por tanto, de la conveniencia de hacerla obligatoria. Por lo cual, desde un punto de vista ético-jurídico, yo no le veo demasiada viabilidad al desarrollo de un argumento en pro de la vacuna, ¿no? Criterios éticos de veracidad o de bondad, ¿verdad? Pues entonces es muy probable que sí lo hagan obligatorio. Yo creo que ya es un hecho, porque muchas líneas aéreas lo están exigiendo, porque lo están exigiendo incluso ya instituciones, y yo me he enterado de algunas instituciones educativas y culturales. Sin embargo, aun cuando la tendencia sea hacerlo obligatorio, lo cierto es que desde mi punto de vista no pasan, ¿verdad?, la prueba del tamiz ético para decir que es perfectamente ético imponer su obligatoriedad. Gracias, doctor. ¿No tendría el Estado que imponer su voluntad en el sentido de volver obligatorias las vacunas con la información con la que se cuenta en este momento a nivel mundial, dada la trascendencia de la situación sanitaria en la que nos encontramos? Esto me lleva también incluso a pensar en cuestiones como qué pasa, por ejemplo, con la población menor de edad, etcétera. E incluso esto tendría que ver, creo yo, desde una óptica muy, muy personal,
¿qué pasa con el derecho a la autodeterminación? Si el Estado no puede volver obligatorias las vacunas, ¿no estaría entonces por lo menos obligado a establecer las condiciones suficientes y necesarias en las que todo mundo pueda libremente decidir si se vacuna o no? Porque pareciera que en países como el nuestro y en el resto de Latinoamérica ni siquiera tenemos esta segunda opción de, bueno, por lo menos decidir, porque pues, la escasez de vacunas se impone. Entonces, ¿qué óptica o qué análisis podríamos hacer desde el punto de vista de esta autodeterminación y del resto de los derechos humanos? Doctor Estrada. Has tocado, mi querido Gibran, un tema de la mayor relevancia, que es el tema de la no discriminación. Hay que recordar que en México, desde hace muchos años, pero con total y de manera absolutamente expresa, desde la reforma de 2001 a la prohibición de toda discriminación negativa y de 2011 la gran reforma estructural de derechos humanos, la única razón de ser del Estado mexicano, así que si nos ponemos maquiavélicos, no hay más razón de Estado en México que la no discriminación, es decir, la dignidad humana. Y en ese sentido, ante la escasez, pues cabe plantearse un problema. A mí me ha dado, seguramente a ustedes también, muchas vueltas en la cabeza la frase del subsecretario López-Gatell respecto de una vacuna que si le corresponde a un menor de 12 años, implica que ya no podrá suministrarse a una persona que realmente tiene la necesidad. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el subsecretario. Y sin embargo, hoy aparece un estudio de Pfizer en los Estados Unidos, creo, que señala que las vacunas no solo son deseables, sino que son imprescindibles para evitar que el virus, sobre todo en sus variaciones pues, más dañinas, a las niñas, niños y adolescentes se siga reproduciendo y generando, hablaban de algo así como 1000 muertes ya en la República Mexicana de menores de 12 años. Bueno, si esto es así, pues no cabe duda que al momento de discriminar, porque no te queda de otra ante el fenómeno de la escasez que tú has mencionado muy bien, pues se están cometiendo diferenciaciones que tienen que estar siempre justificadas. En nuestro ámbito normativo y constitucional no cabe hablar, y en esto lo que ha dicho el doctor Cárdenas es una verdad de a libra, no cabe hablar de creencias, no cabe hablar de intuiciones, no cabe hablar de me parece. Los tomadores de decisiones tienen que tomarlas con base en la mejor información disponible. Claro, dentro de 50 años, como dice el ministro José Ramón Cosío, es muy probable que alguien diga, pues tengo mejor información, hoy por hoy tengo una mejor información. Pues sí, pero hace 50 años, cuando decidí el asunto, lo hice con base en la mejor información disponible. Y para eso hay que consultar a los expertos. Los abogados tenemos la pésima costumbre, y en los ámbitos públicos ni se diga, de creer que tenemos todas las respuestas en nuestro ámbito, nuestro pequeño, limitado, achatado, yo diría a veces ridículo, casi simbólico ámbito normativo. Y por supuesto que no lo tenemos. Por supuesto que la realidad es claroscura, es variopinta, manifiesta datos que ni por aquí nos pasan, y pretender resolver todo esto con un criterio meramente codificado, o peor aún codificatorio de las relaciones sociales, pues es sumamente miope, a mi manera de ver. Ahora, sí hay temas, por supuesto, éticos, como los que ha señalado el doctor Cárdenas, como los que has señalado tú, más allá de la prohibición de toda discriminación con base en un criterio de dignidad humana, que técnicamente debería impedir que cualquier persona, cualquiera, por cualquier causa que tenga que ver con la dignidad humana, no pudiera gozar de los derechos fundamentales, y por supuesto que el derecho a la salud es uno de ellos, quizá el más importante, pero también hay otros temas éticos en donde la acción del Estado, pues por lo menos tendríamos que cuestionarla, ¿no? Me refiero, desde luego, al tema de objeción de conciencia, ¿no? Para mucha gente, la vacuna representa un problema de objeción de conciencia porque tampoco hay datos duros o no salen a la palestra como sería deseable, pero para mucha gente las vacunas se obtienen a través de experimentación con células madre e incluso experimentos que se realizaron con embriones abortados hace varias décadas, ¿no? Todo hay que decirlo. Bueno,
habrá gente, y eso es perfectamente respetable, yo creo que incluso plausible, si se comporta así conforme a sus valores éticos, que diga, yo no quiero contribuir al mal, si bien formal y no materialmente, pero no quiero contribuir a lo que yo veo como un mal, que es la discriminación a una persona por su situación intrauterina, aprovechándome del producto de esa investigación que en conciencia no considero válida. Bueno, es una forma de ver las cosas y por supuesto que yo creo, hoy mismo, por la mañana, se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de objeción de conciencia y es un tema muy espinoso. Para los grandes expertos en autonomía de la voluntad, aquí está uno, la doctora Ursáiz, ¿no? Para Kant esto representa un problema mayúsculo. No me dejarán ustedes los expertos mentir, ¿no? El utilizar a un ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo es una de las formas de violar el imperativo categórico de Kant. Hay un tema de objeción de conciencia y al prohibirse al bloquearse los cauces, como los famosísimos casos que ha habido en todos los países, por lo menos de nuestro hemisferio occidental, respecto de los testigos de Jehová y las vacunas, hay todo un problema ético y un problema de ordenamiento constitucional inmerso en ello. Ahora, ¿prohibiremos? Pues no lo sé. ¿Prohibiremos que se le dé cauce a la objeción de conciencia, sobre todo en padres respecto de sus menores hijos, los que ejercen la patria potestad? Bueno, hay que ver que también los temas de salud son uno de los poquísimos en donde es muy clara la necesidad de limitar en ciertas circunstancias de excepción, pandémicas, de epidemias, etcétera, de limitar el ejercicio de los propios derechos fundamentales. La famosa suspensión de garantías, que está también regulada concretamente en el tema del Consejo Nacional de Salud Pública, y que no se echa a andar por algún prurito un poco anticonstitucional y antinormativo de esos absurdos que han acompañado a nuestra transición a la democracia, bueno, pues es una de las pocas ocasiones en donde la Constitución es clara en algo, que te dice, aquí sí, no se puede, ¿no? Sí cabe suspender garantías sobre todo el tránsito en los casos de epidemia. Y sin embargo, pues el decreto brilla por su ausencia, ¿no? Lo cual, pues, no es una buena noticia para nuestro orden constitucional. En fin, yo sí soy de los que cree, con el Papa Bergoglio, que vacunarse es un acto de amor, de profundo amor y de caridad en el sentido más latino, más griego de la palabra. Es un acto de ágape en el sentido de solidarizarse con la suerte de los demás, porque por muy vacunado que estés, sigues siendo un foco de contaminación. Hay que cuidarse, hay que establecer la famosa sana distancia, etcétera, pero no cabe duda que la vacuna sí logra que los índices de mortandad, sobre todo del coronavirus, desciendan radicalmente. Hay que pensar entonces, más que pro persona, Gibran, para volver a lo que planteabas, pro societate. Hay que pensar en términos de bien común. De ahí a obligar a una persona a tomar un acto que vaya en contra de su conciencia, sobre todo cuando los cauces normativos no han sido explorados y cuando no hay suspensión de garantías y por lo tanto no han quedado suspendidos los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, que para mí es sagrada, bueno, tan sagrada que para eso surgió el Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? No para otra cosa, para la libertad de creencias. Bueno, me parece que tenemos que encontrar el justo medio y donde estamos hoy por hoy, en los países de nuestro entorno latinoamericano, pero también norteamericano, ¿no? O sea, el desastre que hemos visto en los Estados Unidos y en menor medida, pero también en Canadá, nos deberían hacer reflexionar sobre las muy endebles bases del Estado constitucional, me parece. Totalmente de acuerdo, doctor. ¿Es posible encontrar un punto medio, doctora Cristina Ursáiz, nuestra auténtica y verdadera anfitriona de este espacio? ¿Hay posibilidad de encontrar un punto medio tal como lo propone el doctor Rafael Estrada ya al final de su intervención? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de que todos nos vacunemos, que además es un acto de amor, como bien lo dice el doctor Estrada, y pues que el Estado dé un margen para la autonomía de la voluntad y para la libre determinación y la libertad de conciencia? ¿Es posible? Pues yo diría en primer lugar, Gibran, que es deseable que se encuentre el equilibrio porque difícilmente se va a poder
lograr una unanimidad en este tema. Me parece que yo lo abordaría desde dos puntos de vista. El primero sería desde por qué hay la divergencia de opiniones. Y hablando en términos muy generales, yo diría que porque, hablando de si es posible obligar a las vacunas, yo diría en una primera instancia que a nadie se le puede obligar a algo cuando existe algún riesgo. O sea, lo primero que tendríamos que eliminar, como dijo Salvador, es que se aclare que las vacunas efectivamente no representan un riesgo, porque es a partir de ese riesgo que se han abordado todas esa serie de consideraciones antivacunas y todos los movimientos en contra de las vacunas y todos los movimientos que hoy presentan problemas. Y no por denostarlos, simplemente por entenderlos y por saber que, en primer término, no es posible obligar a todos. Porque en el momento en que los estados quieren obligar, automáticamente se crea un rechazo. En mi opinión, lo ideal sería convencer. ¿Convencer con qué? Con eso que llama Salvador razones, con esas verdades científicas que vengan a demostrarnos y con el trabajo de diálogo que se establezca a partir de los gobiernos para que nos hagan entender a todos desde nuestras propias perspectivas la viabilidad y sobre todo la necesidad de las vacunas, porque en mi opinión la obligatoriedad tendría que responder a términos jurídicos, estaríamos hablando de algo jurídico. Y para que algo jurídico opere, muchas veces es a partir de la voluntad de un gobernante o a partir de a la voluntad popular que se establezca la obligatoriedad de una conducta. Pero la otra razón para que una conducta sea obligatoria es que sea necesaria la conducta. Entonces, si por un lado se establece que es necesaria la vacuna para salvaguardar los intereses de los individuos, pues sería una buena razón para convencer a las personas de que la vacuna es necesaria y que sería conveniente, estableciendo una simple relación costo-beneficio para la persona y a través del convencimiento que pudiéramos contar con su participación y que para lograr eso que los científicos llaman la inmunidad de rebaño, porque hoy esa es una posibilidad de solución de la pandemia, por lo menos parcial, ¿no? En la medida en que es posible, porque entiendo que los porcentajes han aumentado y aumentado a partir de las variantes, etcétera. Pero sí es conveniente que estos se establecieran no tanto en términos de obligatoriedad, sino de necesidad y de convencimiento, por un lado. Por otro lado, es importante protegerse para proteger a los demás. Lo que decía Rafa también me parece muy importante. Las sociedades modernas hemos crecido jurídicamente y nos hemos establecido políticamente a partir de un principio muy claro de individuo libre e igual, que no está mal. Me parece que es una reivindicación perfectamente legítima y una reivindicación que ha tenido un costo social y de muchas personas, de sangre derramada durante muchos años y de terribles maneras. Pero al mismo tiempo me parece que poner el énfasis solo en la parte individual es precisamente lo que crea el desequilibrio. Y la pandemia me parece que nos ha traído a nosotros a un nuevo rubro, bueno, nuevo en términos de que ha sido prácticamente olvidado o ha estado muy disminuido, y es volverlo a traer al escenario, y es esa posibilidad de tener responsabilidad social. Eso que llama Rafa amor y vacunarse por amor, me parece que también puede llamarse vacunarse responsablemente en términos sociales, para proteger a la gente que está cerca de nosotros, para proteger a la gente que está en círculos más amplios. El principal problema por el que las personas no se quieren vacunar, muchos es por un rechazo automático ante la imposición.
Y eso pues así ha sido y así será siempre, porque es entendible, ¿no? A las personas no les gusta que les impongan. Pero la otra causa muy importante que está involucrada es el miedo. El miedo porque efectivamente no se saben las consecuencias de las vacunas, no se saben a corto ni a largo plazo. En esta ocasión, además, eso se ve muy aumentado por el hecho de que no se han llevado a cabo estudios tan prolongados ni pruebas tan certeras, que si bien en las otras vacunas tampoco se tienen con certeza al 100%, pues en este caso ha sido menor el porcentaje. Entonces, me parece que, por un lado, la buena información, la información correcta y la información del Estado en términos de explicarnos cuáles son sus políticas claramente y explicarnos cuáles son las razones para dichas políticas y que se ejerzan, porque también es cierto que las vacunas es el único medio que tenemos que hacen una diferencia sustancial en el contagio que la enfermedad significa, porque el uso del tapabocas y el uso del distanciamiento social, hoy no tenemos la seguridad, las personas no lo respetan. Entonces, pues realmente las vacunas es el único instrumento que tenemos viable. En ese sentido, pues también es entendible que se vaya porque sí sean, si no obligatorias, que se consideren necesarias y se apliquen. Porque de otra manera, pues esto, se puede salir de las manos porque puedan venir nuevas enfermedades que se unan a esta pandemia o porque simple y sencillamente aumente a tal grado por las variantes que salga de las vacunas y entonces tendríamos que volver a empezar. Entonces, coincido en que es un tema complejo, es solamente como para iniciar un análisis más profundo, pero bueno, eso es lo que se me ocurre, Gibran. Gracias, doctora. A ver, quisiera yo hilar un poco tres conceptos que acabo de extractar de las tres participaciones de ustedes tres. Por un lado, la veracidad de la que hablaba el doctor Cárdenas. Por otro lado, pues actuar o contar con la mejor información posible de la que hablaba el doctor Estrada y pues esta idea de convencer antes de obligar de la que hablaba usted, doctora Urzáiz. Desde este punto de vista, o mejor dicho, tratando de hilar estos tres conceptos, creo que cabría preguntarnos qué está haciendo el Estado, y en particular qué está haciendo el Estado mexicano, para convencer antes de obligar, para contar con la mejor información posible, para aumentar estos niveles de veracidad desde el punto de vista ético, para poder llegar a tomar una decisión. Es decir, ya en concreto, aterrizándolo, ¿está generando conocimiento el Estado mexicano para poder contar con información aún mejor para tomar una decisión o para que la población tome una decisión? Tenemos universidades públicas, tenemos centros de investigación, tenemos una COFEPRIS cuya función, entre muchas otras, es generar conocimiento en estos ámbitos. Es deber ético del Estado generar esta información para que podamos nosotros libremente tomar la decisión de vacunarnos o no. ¿Está cumpliendo con este deber? ¿Existe este deber primero? Y si sí existe, ¿está cumpliendo el Estado con este deber? Y es una pregunta abierta para los participantes de esta Yo nada mesa. más te querría decir una cosa, Gibran, ahí con ese precioso librero que tienes detrás, que es una obra de arte, ¿no? Que hizo seguramente un artista. El librero resiliente, como lo acaba de bautizar el doctor Cárdenas. El librero resiliente, mi querido maestro. Bueno, ahí tienes tú los personajes del famoso cómic de Asterix y Obelix, ¿no? Si la vista no me... Y hay un capítulo de Asterix y Obelix que se llama El regalo del César, en donde se disputan Abraracursis, el famoso jefe de los galos irreductibles, se disputa la jefatura con un recién llegado, ¿no? Por un regalo de César que no viene a cuento, ¿sí? Que no viene a cuento ahorita, ¿no? El día que quieran hacemos un programa sobre Asterix y Obelix, que son unos cuentos geniales, que por cierto ahora están sometidos a dura crítica por una serie de arquetipos étnicos y nacionales, de los cuales se quejan, en fin, ya se va a perder el humor
irremediablemente, pero eso también es otro pleito. El hecho es que en un debate francamente genial que tiene Abrara Kursix con este recién llegado por la jefatura, se dicen cosas muy ciertas, y una de ellas es que a los números se les hace decir cualquier cosa, Gibran. Si tú te acuerdas de ese capítulo, si ustedes se acuerdan de ese capítulo, pareciera que la estadística puede utilizarse para tirios y para troyanos, de un lado y del otro, con idéntica buena suerte. Y pues yo tengo que decir que me parece que el Estado mexicano ha estado fallando mucho en enviarnos una comunicación, ya no digamos veraz, sino siquiera creíble, acreditable, ¿no? Que se basara en la ciencia, como ha mencionado el doctor Cárdenas. Lo digo como padre de estudiantes, de 3 estudiantes. La verdad es que uno los manda o los deja de mandar a la escuela sin información clara al respecto. Pues un poco corazonadas, lo que te parece, lo que oíste en el radio, lo que leíste en el periódico, y a ver ese día, ojalá que la fortuna esté del lado de las niñas y de los niños. Yo creo que eso no se lo puede permitir una sociedad del grado de desarrollo que tiene México. Una democracia como la que hemos pretendido construir en los últimos 30 o 35 años no se puede permitir esos grados de improvisación. Sé que el asunto ha sido muy difícil, pero piensen ustedes nada más en el crédito que hoy por hoy nos merece el famoso semáforo. Ya es un chacoteo típicamente mexicano, ¿no? Que si rojo, que si fuchsia, que si rojo amarillento, rojo magenta, rojo bandera trigarante, ya no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ante esa falta de emisión de una información creíble, me parece que lo que mínimamente tendría que hacer el Estado mexicano es respetar la decisión libérrima que cada uno de los responsables de su salud y de la salud de quienes están a su cargo tome. Y no estarle incordiando una y otra vez como si se tratara de enemigos del régimen o de delincuentes de lesa majestad, ¿no? Claro. Sí, que también este es un tema que nos da para mucho porque la forma en cómo ha reaccionado el Estado mexicano a los amparos, por ejemplo, a favor de las vacunas de los menores, pues pareciera que no han entendido, el gobierno actual no ha entendido cómo funciona un Estado constitucional democrático de derecho, cómo y para qué funcionan las instituciones, y si en 3 años de gobierno no lo han entendido, veo difícil que en 3 siguientes lo terminen de entender. Pero bueno, efectivamente, este es un tema de información y de asequibilidad. Doctor Cárdenas, No, ¿qué bueno, nos pueden decir? yo nada más redondeando esto que dice Rafa, me acordé de una frase que decía un historiador alemán hace años. Decía, hay mentiras, mentirotas y estadísticas. Son los 3 niveles de la mentira, ¿no? Con lo cual, pues se hace muy difícil, ¿verdad? Hablar de localizar, digamos, los puntos de veracidad. Y respecto a lo que también decía Rafa, citando al Papa Bergoglio sobre el amor como motivo, ¿verdad? Pues efectivamente ahora el amor es tan flexible como es también las razones por las cuales mucha gente acude a formas alternativas a la vacuna. Caso concreto de la vacuna homeopática que existe y que pues incluso al menos por los efectos que produce de manera inmediata es muy parecida a la vacuna, digamos, alopática. Y lo otro que está perfectamente demostrado que cumple una función incluso mejor que las vacunas, las homeopáticas y las alopáticas, pues el dióxido de cloro, ¿no? Que no hay que confundir como lo confundió Trump con a la hora de la hora creyó que era Cloralex, pero no es cloro de la ropa. El dióxido de cloro es un gas, ¿no? Es una molécula, pero está en forma gaseosa, etcétera. Se prepara dentro de ciertos protocolos que esos sí se han estudiado y me consta porque lo he visto, se han estudiado de manera rigurosa.
esos protocolos y cumple la misma función. La pregunta es, ¿por qué nos han de obligar a todos a usar el mismo recurso de prevención cuando existen otros, ¿no? Casi me suena, volviendo al tema de la creencia, como si quisiéramos volver a imponer la religión católica como la religión del pueblo mexicano, ¿no? Y la razón que daba hace poquito la Corte respecto al aborto, decir, no estamos obligando a que aborten, nada más estamos despenalizando. Bueno, pues algo similar podría decirse de la vacuna, ¿no? Se podrá recomendar, como decía Cristina, insinuar, hacer una campaña. Es la enorme diferencia que existe en la lengua inglesa entre poder e influencia. No creo que la vacuna sea motivo de un acto potestativo, sino de una actividad de influencia que se parece más pues al gobierno ordinario, ¿no? Por tanto, pues habría que hacer campañas, influir desde luego para que se pongan la vacuna o para que, o buscar también los medios para reconocer como legítimos otros recursos equivalentes a la vacuna, ¿no? Es el caso que nos hablaba Rafa de los testigos de Jehová con respecto a la sangre, ¿no? Pues no se, ahí habría que buscar cómo hacemos que sean compatibles varios derechos, ¿no? Y las obligaciones. En este caso, el derecho de ser protegido por el Estado respecto a la salud general de la sociedad y el otro derecho, que es el derecho de elegir los medios para hacerlo, ¿no? Insisto, el dióxido de cloro, en mi opinión, iba a decir humilde opinión, pero no, lo de lo humilde no. Entonces, en mi opinión, está mucho mejor probado que tiene efectos inmunológicos del COVID. Y otra última cosa nada más, no divinicemos a los médicos. Eso ya lo hicimos y el resultado ahí está, la talidomida, el polio incontrolado, tantas medicinas que han hecho un daño espantoso y luego ha reculado la investigación. No son infalibles, los médicos lo saben y si no lo saben lo deberían saber, ¿no? Que su verdad se parece a la verdad de los juristas, es aproximativa, provisional, ¿no? No es no es axiomática, no. Entonces no divinicemos a los médicos. Es que esto lo dice el yo he oído, el mejor infectólogo de México, y según quién o qué y de dónde, ¿no? Bien, nada más eso creo que es parte de Por cierto, permíteme este comentario. Poner dudas. Sí, claro, permíteme hacer un comentario imprudente, pero aquí nosotros cuatro hemos estado inmersos en la formación jurídica, ¿no? En la formación de las y los juristas del futuro. Yo no sé qué nos hace pensar que los médicos sí se forman bien en nuestros países. Sí hemos visto cómo se forman los abogados, ¿no? O sea, ¿por qué ha de ser buena la Facultad de Medicina si la de Derecho es lo que es, ¿no? De veras es una pregunta, suena guasa, pero qué buena pregunta. Nos formamos tan mal como juristas, ¿qué nos hace pensar? Esto que dices es muy sabio, mi querido Salvador, que por arte de magia resulta que tenemos a las máximas eminencias en materia médica. Pues no, la universidad y la formación superior en nuestro país, por desgracia, es tan mala en un caso como en otro. Hombre, hay sus excepciones y desde luego en medicina quizá haya algunos candados, son más años de formación y lo que sea, pero de todas formas me parece que tenemos una fe un poco ciega, ¿no? Sí. Si el resto de las profesiones están tan mal formadas, y esa es la verdad, ¿no? Pues ¿qué nos hace pensar que los médicos ahí sí están formados en la escuela de Bérito y de Constantinopla, ¿va? Absurdo. Totalmente. Doctora Urzáiz, para concluir, ya que se nos acaba el tiempo. Sí, yo sé, brevemente. Yo lo que diría es que todo lo dicho anteriormente por Salvador y por Rafa, de alguna manera deriva en la necesidad que tenemos los individuos y las personas de juzgar por nosotros mismos esos elementos que muchas veces han sido dejados de lado o no han sido considerados porque se han priorizado otros mecanismos médicos de solución de enfermedades, tomando en cuenta la falibilidad y la mala quizás educación o el nivel académico que pudieran tener profesionales, independientemente
de que yo en lo personal tengo una grata experiencia en médicos e incluso en abogados, buenos amigos como los aquí presentes, que me consta su formación, pero sí coincido en que hay deficiencias y esas deficiencias pues precisamente van a derivar en la necesidad que tenemos de informarnos por nuestra cuenta. Hoy existen medios bastante seguros de información que no se tenían en otras épocas y por lo tanto pues yo creo que hay que emplearlos para normar nuestro criterio, para juzgar, para decidir, y solamente destacaría una cosa: que no se ponga énfasis nada más en el individuo, que se ponga énfasis también en la necesidad social que existe de considerar la posibilidad de vacunarnos para que estemos bien todos. Porque olvidarnos de la parte colectiva, de la parte de comunidad, pues me parece que desvirtúa totalmente el punto de vista. Yo sé que hay que tomar decisiones que son muy importantes en cuanto a si mandamos a nuestros hijos o a nuestros nietos a la escuela, si salimos personas de la tercera edad o no salimos, o si volvemos al trabajo los trabajadores, o si me van a quitar el trabajo, toda una serie de incertidumbres que yo pienso que sí es la información que debemos de tener, quizás no la gubernamental, pero hoy tampoco podemos decir que no tenemos información, porque todos tenemos a nuestro alcance una serie de fuentes verídicas y que también científicas comprobadas, porque hay categorías y hay categorías. Hay algunas que tienen un reconocimiento internacional y en algo tenemos que basarnos. Tampoco pienso que podamos quedarnos al aire. O sea, finalmente yo no soy especialista en cuestiones científicas, nada más allá de mis posibilidades, pero sí tengo un sentido común y sí puedo juzgar si un estudio me parece viable, me parece lógico, me parece razonable o no me lo parece. Entonces, pues bueno, siento que el tema es muy complicado. Yo creo que bueno, es para abrir boca el asunto, pero eso es lo que yo pensaría, Gibran. Uno de los temas adicionales que tenemos que comentar y que es necesario tocar, dado a la forma en cómo se ha ido desarrollando esta conversación, pues es justamente el de los movimientos antivacunas que se han dado a lo largo y ancho de todo el mundo. Es muy sintomático, me parece, cómo los países más desarrollados son los que encabezan la lista de movimientos antivacunas. Inglaterra, España, Alemania, el mismo Estados Unidos y en algún grado también Canadá, pues son países con mucho movimiento, con mucha reacción a las vacunas. Lo que me invita a mí a reflexionar, creo que es muy fácil ser antivacunas en un mundo que está libre de sarampión, que está libre de viruela, que no vive los horrores de la poliomielitis. Yo cuando era niño recuerdo que se mencionaba mucho la poliomielitis y nunca entendí por qué. Hoy que lo veo en retrospectiva sé por qué es porque a mediados de los 80 la poliomielitis era una enfermedad que dejaba inválidos a 1,000 niños diarios. Hoy en día esos números se han reducido y la poliomielitis se ha ido relegando solamente a ciertos países con los que se está trabajando vía vacunación. Es muy fácil ser antivacuna en un mundo que no vive con esa clase de horrores. Esto obviamente tiene aristas no solo de derecho, que efectivamente verlos únicamente desde el punto de vista jurídico, como decía Rafael Estrada Michel hace un momento, pues sería una visión chata y miope, pero sí tiene muchas implicaciones desde el punto de vista sociológico y desde luego también, pues, sobre todo ético. Doctor Cárdenas, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo te diría dos cosas. El primero, respecto a esto último que señalabas de la poliomielitis y casos similares que hemos vivido, pues yo lo que quiero como destacar, subrayar, ¿verdad? Es respecto a la obligatoriedad de decir que hay muchos modos de obligar. Es decir, no hay un único modo. A veces reducimos como a un pensamiento único,
¿verdad? Esto se hace así porque es razón de Estado, razón de salud populi, ¿verdad? Y pácatela, se impone. Y no, yo creo que esa obligatoriedad que sigue un principio que yo siempre he dicho que es el más injusto de los dichos que hay. Yo soy un defensor de los dichos populares porque sirven mucho, pero hay uno que me repatea y que me parece absolutamente falso, que es aquel que aparece bajo la apariencia de derecho y de justicia, que se dice o todos coludos o todos rabones. Yo creo que no, yo creo que la obligatoriedad no es así. Yo creo que unos coludos y otros rabones, y dentro de los coludos unos más coludos que otros, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Insisto en la defensa de la pluralidad de opciones, ¿no? Lo más importante es que todos contribuyamos, como decía Cristina, con una conciencia de responsabilidad social a evitar el mayor número de contagios, a procurar la salud general, la salud, iba a decir pública, pero eso puede entenderse de otra manera. La salud pública suena a Revolución Francesa, pero sí a la salud general de la sociedad. Y, pero estos modos pueden ser de muy distinta manera. Es decir, aquí habría que privilegiar la unidad salvando la diferencia. Es decir, y vuelvo también a lo que decía hace un momento Rafael respecto a la objeción de conciencia, ¿no? Que es el mejor vehículo para lograr eso. Dicho en otras palabras, parece que nos enfrentamos a dos opciones: o todos coludos y todos rabones, y por tanto obligatorio para todos, y el que no la tenga no entra o no pasa o no es ciudadano, o la otra, que es distinguir lo que es distinto, que siempre es más latoso, ¿no? Distinguir. Yo siempre pongo el ejemplo: si un padre de familia dice a sus hijos, aquí todos cruzo, todos rabones, pues fácil, gobierna muy rápido, pero si distingue las cualidades de sus hijos para darle a cada uno lo que le corresponde, eso sí que es justicia, ¿no? Justicia no es igualar lo que es distinto, sino buscar en la medida de lo posible reconocer las distinciones, aún en estados de emergencia como el actual. Y no estoy hablando de quimeras, estoy hablando de realidades. Insisto, el dióxido de cloro, que yo no es que yo no lo vendo, no se preocupen. El dióxido de cloro está comprobado que tiene una eficacia absoluta, no, ojo, no solo en la prevención de la enfermedad, sino, y me consta porque lo he visto con estos ojos, sino en la recuperación de personas que están en una situación crítica, ya casi moribundas por COVID, ¿no? Con el dióxido de cloro se han curado. En fin, a lo mejor algunos que nos escuchen, sean médicos, dirán, pero eso también está por verse porque tiene efectos secundarios. Bien, todo está por verse, como decía Cristina, ¿no? Se toman decisiones con lo que se tiene, ¿no? Y lo que se tiene hoy, pues es una información pues siempre incompleta, desde luego, porque no ha pasado el tiempo suficiente para contar con una información más redonda, más completa, más comprobada, digámoslo así, pero eso no quita el que desde el punto de vista jurídico nos esforcemos por darle cabida a las diferencias, a las opciones diferencias, a las opciones o a las diferencias respecto a la forma de aplicar esta vacuna, que ya dije que puede ser homeopática o puede ser con este otro medio. Incluso valdría el de quien decida, por ejemplo, que lo sé que existe gente así, que lleva más de un año sin salir de su casa. Bueno, pues es otra opción, ¿no? Desde luego a esa no le afectará la obligatoriedad, porque pues si dura tanto tiempo sin salir de su casa, pues imagino que tampoco tiene necesidad de salir ni al aeropuerto ni a ningún lugar donde le vayan a requerir el comprobante de la vacuna. Pero más allá de eso, lo que quiero resaltar es que en la medida de lo posible, y me parece que eso es lo ético y lo jurídico y lo justo, más que lo jurídico, lo justo, es
que la igualdad no suprima las diferencias. Por tanto, que si hablamos de medidas de prevención, que sigamos hablando así, en plural, medidas de prevención. Hay varias, el Estado las tiene que, es su obligación, las tiene que estudiar, las tiene que valorar, tiene que dar carta de naturaleza, ¿verdad? Sin convertirse tampoco, pues, en una especie de Dios de la medicina, ¿no? Pero sí escuchar otras posibilidades y darles cabida dentro de la posible obligatoriedad que le pueda dar. Y bueno, y respecto a también, no sé si ya lo dije, pero a lo que decías de los países avanzados, pues es que hay un mayor nivel de conciencia y un mayor nivel de información. Pues porque hay una mayor clase media en esos países, por ejemplo, que tú mencionabas de Europa, y al haber una mayor clase media, pues hay un mayor nivel de educación y por tanto de información, y así es, ya se sigue el círculo virtuoso, porque ese no es vicioso, un círculo virtuoso por el cual pues las sociedades con mayores recursos culturales, económicos, etcétera, pues están en tienen un mayor nivel, digamos, de conciencia de lo que pasa en su entorno y por tanto sus opiniones no son tan superficiales, ¿no? No dejan de ser opiniones, porque la opinión es opinión y la opinión, como dice Platón, no se produce en la inteligencia, sino en los sentidos. Por tanto, la opinión, pues es la opinión. Pero creo que está mucho más fundada porque está más informada y vuelvo también a lo que decía Cristina, ¿no? Yo creo que es deber del Estado informar, deber del ciudadano informarse, ¿no? Pues es que si tanto alardeamos hoy día de la democracia y de las transformaciones democráticas y de la igualdad, pues vamos a ponerlo en práctica y hay que cumplir los dos con ese deber que es el deber de informarnos, ¿no? Maestra Urzáiz. Pues mira, yo te diría que este tema de las vacunas a mí me interesa de manera muy especial porque me parece que evidencia una realidad del derecho hoy olvidada, que el derecho hay que verlo en función de ciertos elementos objetivos que determinan la obligatoriedad de las conductas, porque al derecho hoy se le ve solo como sanción, hay una visión muy reducida del derecho, entonces como si todo fuera legal y todo fuera prohibición y todo fuera sanción, cuando en realidad el derecho es mucho más que eso. Es organización, es regla social para una convivencia justa, correcta y lo que dice Salvador, equitativa, en la medida de lo que es posible. Yo soy madre de 4 hijos y debo confesar con toda convicción que los desayunos en mi casa, cuando los servía a la persona que me ayudaba, le hacía a cada uno lo que quería. ¿Qué quieres tú? Hotcakes, hotcakes. Y el otro huevos revueltos y el otro huevos tibios, etc. Cuando servía a la mamá, eran huevos revueltos para todos, porque no había tiempo para elegir o para ver las diferencias. Eso afortunadamente no fue en todos los casos y sí ha habido muchas otras oportunidades en las que he tomado en cuenta el ser de cada uno de mis hijos. Y gracias a eso creo que son personas bastante normales. Pero esto lo menciono porque es una experiencia mía personal muy particular que tengo muy presente, que cuento como anécdota simpática, pero es muy real. Hay circunstancias y hay momentos en los cuales uno no se puede detener a ver las diferencias y tiene que tomar decisiones parejas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar si vamos a permitir que cada quien opine si se vacuna o no se vacuna para subirse a un avión, cuando el objetivo es dar seguridad para trasladarse, para viajar, para ir de un lado a otro y existe la necesidad de que eso sea fluido. Yo veo difícil que ahí podamos hacer diferencias. Casos muy diferentes, habrá otros en los cuales efectivamente se deba tomar en cuenta lo que cada una de las personas considera. Por ejemplo, hay personas que piensan no en oponerse a las vacunas porque es un rechazo a la imposición ni de manera arbitraria,
sino porque ellos desde toda su vida han pensado que es mejor la inmunidad natural a la artificial, y me parece muy respetable. Me parece que obligar a las personas que en términos generales todos tuviéramos que vacunarnos, me parece totalmente indebido, porque coincido contigo, Salvador, no, ni todos coludos ni todos rabones. Yo creo que habría que ver, en primer lugar, a quienes se vacuna, quienes se deciden vacunarse, quienes están en posibilidad de vacunarse y quienes tienen que vacunarse primero. Por ejemplo, hablar de que los niños le quitan la posibilidad de vacuna a otra persona, pues habría que valorar de quién estás hablando. Puede ser que el niño lo requiera más. Hay niños que tienen necesidades especiales y que requieren ser vacunados de la misma manera que un adulto. Entonces, yo sí pienso que es muy importante tomar en cuenta las diferencias, que hay casos en los cuales no podemos tomarnos ese lujo, darnos ese lujo, pero también creo que si el derecho es organización y el derecho es buena voluntad para establecer en términos de buena fe relaciones, también tendría que serlo para lograr como humanidad, o por lo menos como sociedad mexicana o como colonia o como casa, tener una salud razonable dentro de la pandemia. Si yo quiero tener asegurada la salud de mi familia, podríamos pensar efectivamente desde el encierro total, podríamos pensar salir con todas las seguridades de lavado de manos, distanciamiento, tapabocas, ir a solo lugares específicos y así, hasta llegar a todas las posibilidades. Pero, y así crecerlo en términos generales, convencidos de que, uno, esta es una pandemia, empezamos desde ahí. Hay gente que no cree que haya pandemia. Piensan que nos quieren poner un chip, o sea, pero tampoco creo que podamos menospreciar el punto de vista de esas personas. Muchas de ellas no podemos, yo creo que de manera prepotente decir, son gente ignorante que no vale la pena su punto de vista. No, yo creo que hay que escucharlos y tratar de entender en la medida de lo posible por qué piensan así y establecer puentes y sobre todo información. Empezamos desde el principio, es educación, es escuela, es buena educación, buenas escuelas, es todo eso. Pero a lo mejor en nuestro medio ambiente podemos en lo particular influir en las personas que nos rodean sin necesidad de cambiar toda la estructura social, que eso es imposible. Pero las personas que colaboran con nosotros podemos dar ejemplo, enseñar. Yo sé que soy muy idealista y lo he sido toda mi vida, pero la verdad que he tratado de vivir en congruencia y lo creo de corazón. Pienso que yo no puedo pasar por alto la opinión, por muy primitiva o por muy insignificante que sea, me parece que la debo de tomar en cuenta. Y al mismo tiempo, compartir mi punto de vista o la información a la que yo sí tengo acceso para tratar de que todos nos vacunemos convencidos o respetar a las personas que no se quieren vacunar. Y saber, por ejemplo, que es un número determinado de vacunas y no tenemos acceso a más a nivel nacional y a nivel mundial. Y por ese lado también no tratar de abusar, por ejemplo, con terceras dosis o con nuevas vacunas. ¿Por qué? Pues porque ahí sí le estamos quitando la vacuna a alguien. No es el niño que no ha recibido ninguna vacuna que se le ponga una vacuna a la persona que ya recibió una vacuna pero no fue la que le gustó y entonces vamos por una tercera dosis. Y yo pienso que también debe existir una misma responsabilidad en los países, como naciones y como gobernantes, deben de también tener conciencia de compartir, pero si partimos todos del principio individualista y aquí sálvese el que pueda, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, lo vemos a nivel micro, lo vemos a nivel macro. Entonces, la situación es compleja. Yo creo que no podemos arreglar el mundo. Yo creo que por más que pensemos bien o mal, yo creo que la solución está en nuestro entorno más corto y sobre todo a llegarnos de la información y estar nosotros bien informados en la medida de lo posible. Y como dice Gibran, a lo mejor en 50 años, o lo dijo Rafael, en 50 años
tendremos otra información, pero la que tenemos hoy, yo creo que nos da datos suficientes. Yo hoy con tranquilidad podría decidir mandar a mis hijos o no mandarlos, tomar medidas para que se protejan y en dado caso solucionar en caso de que se contagien y estar conscientes también de que eso nos puede pasar. Porque por más que nos quedemos en la casa, se nos cuela por cualquier resquicio. Entonces, creo que es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontar como humanidad, como colectividad, como familia, como grupo y también como individuos. Y que se respeten nuestros derechos humanos, nuestra manera de pensar y que esta pandemia nos haga reflexionar sobre esos aspectos, pero también sobre qué realmente es el derecho. ¿Qué es lo que nos obliga? ¿Lo que dice el gobernante, lo que establecen los congresos o lo que establecen las conductas que son necesarias? ¿Por qué debo usar el cinturón de seguridad? Está claro que no es porque lo dice el reglamento de tránsito, es evidente. ¿Que tiene aspectos negativos? Sí, puede suceder que en un accidente salga contraproducente, pero si nos vamos a costo-beneficio, estaremos seguros de que son más los beneficios de usar un cinturón de seguridad. Estadísticamente, que bueno, yo voy a suponer validar las estadísticas, tiene más beneficios que costos, ¿no? Entonces, pues que sirva este tema para reflexionar sobre temas más generales y también de interés de todos, ¿no? Pues eso es lo que pienso, Ibra. Que yo creo que es el resultado de estas mesas, Cristina. Sí, así es. ¿No? Que nos pongamos a pensar. Y yo creo que desde el punto de vista ético que yo planteaba al principio, es la primera obligación, ¿no? Ponernos a pensar. No hay cosa más contraria a la ética que impedir a las personas que piensen, ¿no? Como tú y yo sabemos que pasó en el derecho, ¿no? Se impuso el código, apréndanselo de memoria y no interpreten. ¿No? Pues aquí sí hay que interpretar. Digo aquí y en la vida, o sea, en la vida hay que asumir la responsabilidad de tener que pensar, ¿no? Y sobre todo con conciencia de que el derecho no tiene todas las respuestas y no siempre va a ser la primera herramienta o la herramienta más eficaz para llegar a una solución en un tema como este, justamente porque no tiene todas no tiene todas las respuestas. Así es, sí. Pues, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más, maestra Cristina, doctor Cárdenas. Pues yo nada más una vez más agradecer a Cristina que me haga partícipe de estas mesas donde aprendo mucho siempre y donde además el primero en irse con la mosca en la oreja de tener que pensar muchas cosas, pues soy yo, ¿no? Lo mismo porque yo estaba convencido de mi relativismo y Cristina creo que nos ha hecho un sutil pero atento llamado de atención para en estos momentos dejar un poco de lado la defensa del subjetivismo y del relativismo y del individualismo, más que nada a eso te referías, y pensar en términos también de comunidad, ¿no? Y tienes razón, quizás es lo que no sabemos hacer demasiado. Unos por exceso y otros por defecto, pero no sabemos pensar en términos de colectividad. Respetando la libertad, como dices tú. Claro. Pues Doctor yo nada más quiero agradecerle Maestro, a Salvador, a Rafa Estrada y a ti, Gibran, de manera muy especial porque efectivamente el moderar estas mesas no es sencillo y requiere que tengas una mente clara. Y te agradezco profundamente porque además creo que lo haces con gran calidad y con gran cariño. Y efectivamente, Salvador, esta es una charla de amigos, pero para que pensemos desde antes de la mesa, esto es un tema que he reflexionado mucho. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer, no solo en estas mesas, y yo agradezco que lo hagamos en grupo, sino en lo personal, es ponernos de veras a pensar. Estos temas, el tema del derecho, el tema de la pandemia misma, el tema de las vacunas y todos los temas que hay alrededor, la ética,
es ya hoy, pues ya casi que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, pues yo invito a que hagamos de nuevo una revisión y que lo reflexionemos y pues me parece que este es un buen medio, ¿no? Así es de que gracias, y gracias Guillermo también por tu tiempo, por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu interés, porque realmente él es el que ha estado atrás de mí para que yo continúe con esta labor y bueno, les agradezco a todos. Pues Pues muchísimas síguele, gracias a Guillermo. todos. Muy bien, muchas gracias. Un gusto siempre. Gracias, Gibran. Gracias a todos y Privilegio gracias, Gibran. Gracias, Muchas Guillermo. gracias, Cristina. escucharlo Gracias, siempre. Rafa. Un gustazo. Gracias. Gracias, Gibran. Memo. Un abrazo. Gracias.